El tema entonces de esta noche es alerta 5 medidas vitales para proteger tu facturación ante fallos en el sistema de transmisión MH. Primero veamos cuál es el problema que estuvo dando. Hubieron dos errores y esto lo voy a explicar un poco, me voy a detener a explicar esto. Lo que sucedió es que en un primer momento, cuando se transmitían los DTEs, lo que sucedía era que nos daba el mensaje no se ha proporcionado datos para validar. Eso es como si yo hubiese enviado un JSON vacío al sistema de Hacienda y por eso me estaba dando esa respuesta. O sea, es una respuesta no coherente porque tú estabas enviando un archivo de factura electrónica normal y el sistema pues daba este mensaje. Acto seguido uno intentaba retransmitir el DTE y nos salía el mensaje de ya existe un registro con ese valor. Esto es porque el número, recuerden ustedes que hay un número de control. Anteriormente Hacienda nos autorizaba los números de factura que íbamos a poder ocupar en los correlativos de los formatos preimpresos. Pero ahora, como el código de generación es el que identifica una factura electrónica, lo que nos ha dejado Hacienda para controlar nuestro correlativo, ya que el código de generación no es un número correlativo, sino que es aleatorio, entonces ese no nos puede servir para establecer una correlatividad en la facturación y para eso tenemos el número de control. Por eso es que el DTE y las facturas electrónicas tienen esas dos doble numeración. El número de control entonces es interno, es para nosotros, es para que podamos identificar que ya hice la factura 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así no tener desorden en la facturación. Entonces ese número de control, Hacienda también lleva un seguimiento en su base de datos, de modo tal que si yo mando 2 veces el mismo número de control, Hacienda me va a decir que ese número ya ha sido transmitido o ya existe un registro con ese valor en el campo número de control. Y eso era lo que nos estaba dando, puesto que se había enviado y procesado la factura electrónica, pero había dado el error anterior, que es este. Estos errores, recuerden ustedes que tienen unos códigos de mensaje. Esto se debe escudriñar en la normativa. Tenemos una serie de códigos de mensajes para saber qué es lo que está pasando y ahí los describe mejor. El 097 es el código del mensaje no se ha proporcionado datos para validar. Entonces, cuando nos daba ese mensaje, el siguiente mensaje era el código 004, que es que ya existe el número de control. Entonces, muchos nos decían, ¿por qué me dice que ya existe si no lo he transmitido? Y quedaba como trabado ese DTE y por lo tanto no podía facturarlo. Entonces, uno tenía en su numeración el 1, el 2, el 3, el 4 y de repente se saltaba al 6 porque el 5 no me dejaba transmitirlo. Ante esta situación, nos pusimos a trabajar, el equipo, ¿verdad? Aquí en Cota Portable, traté de investigar personalmente el problema. No es un problema que diese en la plataforma de pruebas, solo daba en la plataforma de producción y eso es porque es un error meramente de producción, es de saturación de la plataforma. Entonces, con eso nosotros nos pusimos a investigar, determinamos que efectivamente los JSON sí se estaban procesando y esto va a seguir pasando cuando haya momentos de alta demanda o seguramente cuando haya algún problema, algún fallo en el Ministerio de Hacienda. Entonces, tenemos que tomar nosotros medidas para poder realizar esto, poder solventar en estos momentos críticos, porque si tú estás facturando, si tú estás asesorando a una empresa con respecto a la factura electrónica, entonces necesitamos darle soluciones de cómo poder resolver estos temas y no quedarse sin facturar. Como todos ustedes ya saben, una primera medida sería la facturación en contingencia. La facturación en contingencia está diseñada justamente para eso. O sea, la planificación de Hacienda ha sido muy buena en cuanto a prever este tipo de eventualidades y se van a seguir dando de aquí en adelante. Puede ser un problema en la plataforma de Hacienda, puede ser un problema nuestro, un problema externo, de factores externos como sería falta de internet a nivel nacional, puede suceder un sinfín de cosas. Y para eso tenemos la facturación en contingencia. Recuerden que la facturación en contingencia es la que no se transmite a Hacienda. ¿Y cómo es eso así de que no se transmite? Es porque tú generas la factura localmente y una vez la generas localmente, se la entregas al cliente, solo la imprimís sin transmitir. Por lo tanto, esa factura carece del sello de recepción. Cuando facturamos en contingencia, nosotros quedamos con el compromiso futuro de poder retransmitir ese DTE una vez se ha solventado el problema. Muchas de las situaciones que se van a dar nos van a obligar a ir a facturación en contingencia y todos los sistemas de facturación electrónica tienen que tener esa funcionalidad incorporada dentro de sí
porque sin ello no pasa, Hacienda no los autoriza. Entonces, eso está incorporado en nuestros sistemas, ya sea cuenta portable, sea otro sistema de facturación, en la nube o como sea. El único que quizás no lo tenga es el mismo sistema de Hacienda, puesto que si falla Hacienda, pues no puedes ni siquiera acceder a la plataforma de facturación, entonces no tiene sentido un evento de contingencia ahí. Sin embargo, pues en otros sistemas sí vamos a tener el evento de contingencia. Nada más sepan que el evento de contingencia es para poder imprimir la factura como si fuese, tú la imprimieses normal sin mandar a Hacienda. O sea que tú pudieses hacer la facturación con el sistema sin necesidad de transmitir la Hacienda, imprimirla y entregarla al cliente, y eso es válido. Es deducible para tu cliente, es deducible de renta, deducible de IVA para todos los impuestos, siempre y cuando cumpla con los requisitos que nos pide la normativa, y siempre y cuando se transmita después ese DTE al Ministerio de Hacienda. La otra situación que voy a explicar aquí es cómo resolverlo dentro del sistema Conta Portable. Pero antes quiero recordarles nuestros anuncios con respecto a factura electrónica. Ustedes saben que tenemos nuestro sistema. También tenemos el plan de consultores, un anuncio muy importante que dimos el sábado para todos los consultores, los que ya son consultores Conta Portable, o sea, los que son distribuidores de nuestro software, es que nosotros solo vamos a vender a través de nuestros distribuidores o nuestros consultores. Entonces, si usted está interesado en ser uno de nuestros consultores, le recomiendo que pueda informarse en nuestras charlas que estamos dando. ¿Eres contador independiente o tienes un despacho contable? Llegó el momento de darle más a tus clientes. Control de inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, bancos, contabilidad de impuestos y facturación electrónica. Todo esto lo pueden lograr gracias a Conta Portable, el software que cambiará la forma en que contabilizas a tus clientes. Te brindamos soporte técnico, herramientas tecnológicas, asesoría y capacitación en factura electrónica. Conta Portable, nosotros nos encargamos de la parte técnica y tú, de lo más importante, tu cliente. ¿Ya sabes cuándo te toca facturar electrónicamente? El tiempo corre. El Ministerio de Hacienda pronto te notificará sobre la obligación de emitir la factura electrónica. ¿Por qué esperar? Empieza hoy. Únete ya al plan voluntario de facturación electrónica. En Conta Portable tenemos beneficios inigualables, sin límite en la emisión de facturas, sin límite de usuarios, sin suscripciones ni pagos mensuales. Y por la licencia ni te preocupes, te la damos de por vida. Nuestro equipo de consultores Conta Portable está listo para resolver todas tus dudas. Contáctanos ya. Conta Portable, tu portal de recursos contables. Puede suscribirse a nuestra lista de distribución de webinars para recibir el material que compartimos. En la pantalla tienen un QR que ustedes pueden escanear, y con el QR ustedes pueden ir a la página web donde se inscriben y poder recibir ahí el material por correo que enviamos posteriormente a los webinars. Ya di una medida, voy a dar la siguiente, y para eso voy a explicar primero posibles causas de por qué da este error la plataforma de Hacienda. Pues normalmente lo que yo esperaría que Hacienda funcione internamente, pues esto es pura especulación mía porque no tengo acceso a la arquitectura interna del sistema de facturación del Ministerio de Hacienda, pero lo normal y que yo esperaría es que ellos tengan diferentes servicios que componen el sistema de transmisión. Cuando digo servicios, ustedes tienen que imaginarse, un servicio es como una máquina, como una computadora que va a estar realizando una función específica. Entonces, entre todos los servicios que hay ahí, porque deben de haber muchos, lo que yo me imagino es que el servidor web o el servidor de la aplicación de factura electrónica y el sistema de transmisión estuvo funcionando bien. Sin embargo, atrás de ese servidor, lo natural sería que estuviese la base de datos, y esa base de datos tiene que dar respuesta al servidor, de modo que cuando yo envío un archivo JSON, aquí voy a hacer un dibujito, pudieran estar ustedes, ¿verdad?, contador transmitiendo su factura. Entonces recuerden que tiene que enviar la factura al servidor web o al sistema de transmisión.
Le llamamos servidor web, pero en realidad es el sistema de transmisión. Entonces, cuando esto ocurre, el sistema del servidor web normalmente tiene un tiempo de respuesta que debe de andar entre 10 a 30 segundos máximo. O sea, él tiene 30 segundos para dar una respuesta de si esa factura que estoy enviando es correcta. ¿Qué es lo que hace ahí el sistema de transmisión? Revisa el DTE, verifica lo que tiene, lo que lleva el contenido, verifica los datos del contribuyente, y eso hace que tenga que tener un tiempo de procesamiento contra la base de datos o seguramente con algún otro servicio que tengan internamente que se encarga de validar datos del DTE. Entonces, aunque a nosotros nos parezca que esto es un solo sistema, internamente hay una serie de sistemas corriendo. Aquí podemos tener, por ejemplo, ahí está la plataforma de consulta tu DTE. Recuerden que ahí se pueden consultar los códigos de generación. Entonces, cada uno de estos es un servicio, o si lo queremos ver es como una computadora que está corriendo para cumplir un objetivo específico. Y estos servicios tienen un tiempo de procesamiento que normalmente es de segundos o microsegundos. Pero cuando hay mucha demanda, esos milisegundos, ¿verdad? O sea, recuerden que milisegundos es menos de un segundo. O sea, estamos hablando de un segundo dividido en 1000 partes. Y normalmente los tiempos de respuesta van a andar 500 milisegundos, 600, 100 milisegundos. Pero cuando hay saturación, porque en este momento Hacienda está ingresando los últimos grandes contribuyentes, y cuando ingresa un gran contribuyente prácticamente la facturación se duplica o triplica el número de transacciones que tiene que procesar Hacienda, y sobre todo en un día pico, como pudiera ser un viernes o un día de alta facturación como son los 15 o 30 fechas de pago. Entonces ese tiempo que normalmente es de milisegundos pasa a tardarse mucho más de 30 segundos, que es lo que se tarda el servidor web en esperar una respuesta. Si eso sucede, entonces el DTE o el archivo JSON que nosotros estamos mandando, aquí voy a hacer el archivo JSON, normalmente viaja desde nuestra computadora, llega a Hacienda, aquí lo recibe, lo recepciona, lo puede mandar a verificación. Una vez que lo mandó a verificación, lo devuelve al proceso principal. El proceso principal va a tener que guardarlo en la base de datos y finalmente va a tener que generar un sello de recepción, y ese archivo JSON que nosotros mandamos con firma, recuerden que tenemos que mandar con firma, ahora va a traer algo nuevo que es el sello de recepción, o mejor dicho, Hacienda nos va a devolver por separado ese sello, porque realmente no es que nos devuelva el JSON completo, somos nosotros los que los tenemos que unir. Entonces Hacienda me va a devolver un sello de recepción. Ese sello de recepción yo tengo que ir y pegarlo a mi archivo JSON, y ya con eso yo puedo venir y se lo entrego al cliente. El cliente va a verificar que tenga firma y sello de recepción, y va a poder ir a verificar ese archivo JSON a consulta tu DTE, que es donde metemos el código de generación y nos dice si ha sido transmitido o no, en qué estado está, y él va a estar satisfecho porque le ha dado un DTE auténtico. Entonces, ¿dónde puede haber estado el problema? Pues según mi criterio, es en esta verificación de datos, porque el sistema, si bien recepcionaba los DTEs, se quedaba esperando la respuesta. Y entonces, como nunca se verificaba, finalmente lo que hacía el servidor o el sistema de transmisión o el endpoint o la API que se encarga de recepcionar el DTE, es que cortaba la transmisión y aparecía que no había enviado datos para validar. Claro, porque nunca el sistema de verificación o el servicio de verificación o la base de datos o lo que sea que esté atrás del servidor web nunca daba una respuesta de que si era válido o no. Entonces a nosotros nos daba el famoso error que les mostré hace un momento, de no ha presentado o no ha proporcionado datos para validar, este que está aquí. Eso era lo que estaba sucediendo, y entonces cuando volvíamos a transmitir el DTE, nos aparecía el siguiente mensaje: ya existe un registro con ese valor. ¿Por qué? Porque volviendo a este esquema, el DTE había quedado trabado, había quedado procesándose ahí, y si el DTE tenía datos correctos, entonces finalmente lo verificaba y lo mandaba a la base de datos y ya quedaba guardado, aunque a mi sistema de facturación nunca me llegó el sello. Entonces cuando yo lo vuelvo a transmitir, el DTE ya existe y no me deja transmitirlo, no hay forma de transmitirlo. Entonces, ¿cómo resolver ese problema?
Bueno, lo primero es ir a contingencia. Si estoy en contingencia, pues puedo presentarlos, pero los que ya me dieron error, eso voy a tener que resolverlos de alguna forma. Lo primero que nosotros hicimos es sacar una actualización en la cual aumentamos los tiempos de espera. Estos tiempos de espera los teníamos en 1 minuto, 30 segundos máximo, pero con este problema lo pasamos a 5 minutos. Esos son 300,000 milisegundos. Entonces ustedes en el sistema cuenta portable pueden setear este valor dinámicamente para que los tiempos de respuesta aumenten en el caso que el servidor de Hacienda esté saturado. La tercera alternativa sería poder descargar los códigos con el código de generación del Ministerio de Hacienda SDTE. Esto se hace, y les voy a mostrar, en la plataforma de factura.gov.sv. Algunos no saben eso, de que en la plataforma, ya sea que yo lo haya hecho en el sistema de facturación o lo haya hecho a través del sistema de transmisión, yo siempre voy a poder descargar mis DTEs desde la opción consulta tu DTE. Voy a iniciar sesión aquí. Ok, ahí está. Entonces yo puedo, aquí en el apartado consultas, puedo consultar mi DTE con el código de generación. El problema es que el sistema cuenta portable, para los que tienen sistema cuenta portable, tal vez otros no sea así, nosotros habíamos determinado una política de que si el JSON o la factura no recibía el sello de recepción, ese código de generación no se guardase. ¿Por qué? Porque entonces yo iba a estar generando un código de generación y pudiese ser alterado en algún momento. Entonces, por razones de seguridad, nosotros lo habíamos dejado de esa manera. Entonces, para muchos, obtener este código de generación no es sencillo. Hay que ir al soporte, y esta es otra cuarta medida que doy, en donde ustedes pueden solicitar el código de generación de un número correlativo que ustedes les den. Ellos le van a dar un código de generación como este. Usted va a ir a esta sección, consulta tu DTE. Esto está en ambos sistemas, en el sistema de facturación y en el sistema de transmisión. Aquí está. Entonces, eso lo pueden utilizar ustedes para consultar. Incluso están los DTEs recibidos. Pero el que nos interesa ahorita es el consulta DTEs emitidos. Cuando hacemos eso, vamos a poder ir aquí, digitar el código y darle consultar. Y una vez lo consulto, ustedes pueden descargarlo. Y una vez descargo el archivo JSON, lo guardo en una ubicación. Y a continuación pueden hacer eso en el sistema de cuenta portable, pueden leer ese archivo. Bien, esa sería una medida para obtener el archivo JSON y saber si se transmitió o no se transmitió y con qué valores se transmitió. Entonces, yo les recomiendo mejor descargarlo. Una vez que lo han descargado, ustedes pueden, en el sistema cuenta portable, pueden ustedes obtener el JSON e importarlo. Entonces, ¿qué sucedería? Es que ustedes van a hacer lo siguiente. Bien, lo que haríamos en el sistema cuenta portable es lo siguiente. Una vez yo ya descargué, voy a ir a donde tengo los archivos descargados, y aquí yo tengo unos que le he puesto problema con código de generación. Vean que en el sistema cuenta portable yo puedo importar JSON, no solamente para el libro del IVA y para anexos, sino también para la facturación. Entonces yo pudiese venir y seleccionar el archivo JSON, y con esto me lo crea como si yo lo hubiese cargado o como si yo lo hubiese transmitido desde el sistema cuenta portable, aunque en realidad lo estoy alimentando con un archivo JSON. Este archivo JSON puede venir de donde sea, pero siempre y cuando sea mío y que yo esté como emisor, lo voy a poder cargar. Y eso lo que me va a evitar es el problema de tener que retransmitirlo y que me diga que ya existe. Sí, con esto simplemente bajo el JSON, lo guardo, lo cargo al sistema y listo, ya tengo resuelto el problema. Entonces vean aquí que uno puede ir cargando los archivos y él va a dejármelo como si yo lo hubiese facturado. Esto es genial porque también en el sistema microempresa, esto sirve para cuentas por cobrar, sirve para contabilizar la partida, sirve para hacer el mismo libro del IVA, etcétera. Entonces es una opción genial y que nos ha servido para subsanar este error de que ya existe el correlativo en Hacienda. Y una última opción que quería comentarles, la facturación asíncrona, que es una transmisión diferente. Cuando transmitimos normalmente en Hacienda, entonces lo que yo normalmente voy a hacer es que voy a tener un archivo JSON y en el momento voy a esperar la respuesta de ese archivo JSON. Con la facturación asíncrona, que es un concepto que está en la normativa, yo puedo enviar ese archivo JSON
transmitirlo, enviarlo al servidor, dejarlo ahí, que el servidor haga todas las comprobaciones que tiene que hacer sin problema. Va a poder el servidor primero verificarlo. Una vez lo verifica, lo manda a la base de datos, lo guarda, lo almacena, devuelve la respuesta, le genera un sello de recepción y ese sello va a ser entregado en asíncrono, es decir, no con 30 segundos, sino cuando yo se lo vaya a pedir. Es decir, dejo el JSON ahí procesando y me olvido de ese tiempo tan corto, desconecto el sistema y allá, pasado un tiempo, puedo hacerlo a los 15 minutos, puedo hacerlo el siguiente día, si fuese que lo quiero hacer un día después, etcétera, yo podría ir en ese momento a solicitar el sello. ¿Cómo lo va a solicitar? ¿Cómo va a saber de qué JSON estoy solicitando el sello? Con el código de generación. Entonces yo le mandaría el código de generación, ese código de generación viajaría al servidor de Hacienda, me devolvería el sello de recepción que necesito para que eso sea un DTE válido. Esto es diferente de la facturación en contingencia. Esto lo que está haciendo es dejando ahí el DTE y mientras él lo está procesando, yo no se lo puedo dar al cliente. En contingencia sí, yo se lo puedo dar sin transmitir a Hacienda. En asíncrono yo lo dejo ahí procesando, después regreso por el sello y una vez tengo el sello, ya yo lo meto a mi archivo JSON y con ese archivo JSON, ya con el sello y la firma, yo se lo entrego a mi cliente. Pero esto va a ser en asíncrono, va a ser en un paso posterior. Nosotros, Cotaportales, vamos a empezar a trabajar este método de facturación para evitar este tipo de problemas. Recuerden que el JSON tiene que tener firma y sello. Cuando hagamos esto, lo que va a ocupar el sistema es el código de generación para identificar unívocamente al archivo JSON. Entonces, ahora con la actualización 5.0.3.1, esa es la última versión, ustedes van a tener esta opción que se llama obtener código de generación. Cuando yo obtengo el código de generación, me lo copio al portapapeles. Entonces, ante cualquier situación, yo puedo venir y descargar del Ministerio de Hacienda, aquí donde les enseñé, con el código de generación, descargar el DTE y hacer el procedimiento que hice. Ese es un primer paso, pero posteriormente eso se haría automático. Es decir, aquí aparecería un botoncito que diga pedir el sello, para los que se han transmitido en así. Menos ahí les dejo 5 medidas que ustedes pueden tener para resolver este tipo de problemas. Les dejo esa información, estimados, y les recomiendo que se suscriban ahí al webinar para recibir material y también si necesitan nuestro software, también pueden ustedes escanear este QR que está en pantalla y ahí los va a llevar para adquirir el software. Ya estas son las últimas ocasiones en que vamos a estar nosotros vendiendo directamente. A partir de la próxima semana espero yo ya pasar a la venta a nuestros distribuidores, así que cuando usted adquiera un sistema va a tener que adquirirlo con uno de nuestros distribuidores. Siempre va a poder, no es que ya no vamos a vender. Ahora vamos a tener más opciones y más personal que le pueda atender incluso en presencial, que es algo que nosotros no hacíamos. Les dejo entonces, eso ha sido todo por ahora. Compartan el video, denle like, dejen comentario. Lo espero la próxima aquí, día miércoles a las 8:30.